¿qué tal? Soy el ingeniero Flavio Trujillo Domínguez, soy egresado del Instituto Tecnológico de Orizaba, desde el bachillerato técnico hasta después fuimos la segunda generación de ingeniería electrónica, con la especialización al final o la opción de instrumentación. De inicio entré a esta planta y he permanecido aquí por más de 20 años en las ramas de precisamente instrumentación, en control también. Hemos estado teniendo experiencia también en redes, tanto redes informáticas como redes de control. También en cuestiones de ISO normativas, sobre todo porque aquí tenemos muchas auditorías. También en cuestiones de equipos especiales como son analizadores de rayos X, analizadores con fuentes radiactivas, que es todo un tipo de instrumentación muy especial, y análisis de gases de emisión a la atmósfera con unos equipos que se llaman CEMS, Continuous Emission Monitoring Systems. Esa es básicamente la trayectoria, y pues de instrumentación y control les puedo explicar muchas cosas que a continuación podríamos ir viendo y interactuando para que también no sea aburrida la plática. Entonces iniciamos presentándonos. Les decía Marco, soy Flavio Trujillo. Tengo los estudios de la... a ustedes ya les tocó tal vez iniciaran antes del TEC en un Cebetis o algo así, alguna carrera de eso, o si fueran directos. No, yo sí. ¿Sí? Okay. Otros a lo mejor de la prepa, ¿no? De la prepa directo para allá. En mi caso, en esas fechas todavía existía el bachillerato técnico y era ahí mismo en el tecnológico. Entonces, cursé saliendo luego de la secundaria y terminábamos esa pues como carrera técnica en 3 años, me acuerdo, y salías como técnico en electrónica. No había en ese entonces la ingeniería, no había muchas ingenierías. Me acuerdo que nada más había ingeniería en producción, ingeniería química, celulosa y papel, y no me acuerdo cuál, la eléctrica. Pero justo cuando íbamos todos ahí ya terminando, se abrió por primera vez la carrera de ingeniería electrónica. Entonces, de hecho, entraron una primera generación, pero recuerdo que nada más eran 9 muchachos, y después nosotros que fuimos la segunda generación, ¿no?, de electrónicos. Entonces fue ahí en el hito y hicimos toda esa carrera como de 4 años y medio y todo, y pues con muchos problemitas, porque como era nuevo también, maestros y recursos, todo eso se complicó un poco, ¿no? Pero algo de lo que les quiero mencionar ahora es que finalmente, con todo lo que tú logres sacar en la escuela y lo aproveches, porque esa es, te voy a decir, la clave de aprovecharlo allá, al final cuando llegues a la industria te vas a dar cuenta que hay un gran fuego de adelanto, ¿no?, respecto a lo que está operando realmente y lo que te lograron enseñar. Porque las empresas y más la industria privada tienen muchos recursos, y entonces en el caso como esta empresa que es internacional, pues en todos los países ellos tratan de reducir costos, de tratar de tenerlo lo más eficiente, y ni se diga ahí de donde sea, del país que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes equipos muy sofisticados que a lo mejor traen tecnología que todavía ni siquiera la conocen en nuestro país, por ejemplo. Bueno, para no hacérselas larga, finalmente la carrera al final nos la... no sé si todavía exista eso, se dice que te dan opciones. Entonces la carrera de nosotros era ingeniería electrónica, pero como es muy amplio el término, la opción era instrumentación. Y en aquel entonces no sabíamos nosotros también qué era la instrumentación y todo, hasta que empezamos a conocer un poco. Por lo que les comentaba, los recursos no eran mucho, y entonces conocimos instrumentación, pero todavía muy antigua. Ya que llegamos para acá, entonces fue que los ojos se nos abrieron y empezamos a capacitarnos. Eso es lo que yo les quería comentar también, que de la
escuela lo mucho que te sirve es el que tú hayas hecho con ahínco y hayas aprendido con las prácticas, las cosas que te enseñaron y que tenían teoría y práctica. Porque esa práctica y esa forma en que tú resolviste las cosas, que no te diste por vencido y seguiste intentándole ahí con las cosas que hiciste en las prácticas, eso se sigue usando aquí porque es como lo que ya practicaste y lo sigues usando aquí, ¿no? Entonces es muy importante eso, que lo recuerden. Bueno, ustedes ya terminaron, ¿no? Pero ya ahora viene la práctica también en la industria. Iniciamos entonces con la instrumentación. Les comentaba que nuestra sala de control, esa no es la actual, fue una que armamos más o menos en la época desde el año 2000 hasta el 2007. Ahorita, ¿cómo cambió todo esto, no? Porque estos todavía usaban monitores CRT y el diseño era muy futurista de aquel entonces. Pues ese equipo es marca Foxboro y era de los líderes en la instrumentación y el control en aquellos días, ¿no? En aquellos años. Pero bueno, a lo que voy es que toda la información que le llega al operador en todas las pantallas, finalmente es información que viene del campo. Y la instrumentación hace posible traer todas esas variables del campo. Entonces, ¿qué se les ocurre que pudiera ser esas variables que el operador necesita de las máquinas, verlas en pequeños mímicos de los procesos que están reales allá? Pues básicamente son temperaturas de las máquinas, presiones de fluidos o presiones de lo que sea, posiciones de compuertas, y ahí pudiera ser algo que se mueve de un punto 0 a un punto 100 y tú necesitas saber en qué punto está, ¿no? Puede ser una válvula proporcional. Entonces también ahí tenemos posibilidades de tener instrumentación. Las válvulas de control son instrumentación. ¿Qué más? A la hora que entramos, aquí hay muchísimos motores y ahorita lo van a ver. El proceso del cemento es muy grande en distribución geográfica, porque me refiero a que las cosas están retiradas. Si tú lo vieras el proceso como una línea de producción, pues se llevaría mucha distancia, ¿no? Desde donde empezamos en la cantera, en el cerro, que es la extracción de la materia prima, la piedra caliza, hasta acá donde se envasa ya el cemento, pues son kilómetros, ¿no? Pero a lo largo de todo eso, toda la instrumentación tú necesitas agarrarla y llevarla acá. Entonces también entra como parte de la instrumentación las formas en las que tú vas a transmitir las señales. Pues vamos a ver ahorita también qué se usa para poder transmitir esas señales. Algunas las puedes llevar cableadas, algunas van inalámbricas y otras radiofrecuencia también se usa. Otras usamos ya las redes que hay disponibles en el mercado, etcétera, etcétera. En toda industria hay ciertos niveles de adelanto en el control y en el uso de todas las variables que ahorita vemos. Lo que ustedes quieren saber y lo que vamos a ver hoy está en el nivel más bajo. Es más, yo diría que hasta ni aquí, sino aquí abajo, que es toda la instrumentación que tienes en una empresa X y que tú requieres esos datos. Existe un segundo nivel que sería la operación, lo que vimos hace rato, una sala de control en donde llegan todas esas cosas y los operadores utilizan toda esa información para controlar los procesos, ¿no? Y sacar la producción. Pero ¿quién hace el análisis de si fue eficiente esa producción, si la calidad fue buena, si cuánto gastaste de energía, etcétera? Se necesita otro nivel de análisis. Pero toda esa información que viene de todo lo que está en campo ya no son instrumentos, sino ahora son sistemas. Tú las necesitas subir a otro nivel y aquí ya son otros tipos de sistemas. En este caso, el que tenemos nosotros le llamamos Technical Information System, que es un producto de ABB. Pero básicamente es una base de datos gigantesca donde ahí ya tú puedes hacer gráficas, reportes, correlacionar variables, todo con el fin de
sacar números y ver si eres eficiente o no, llevar el control de paros y arranques de equipos, etcétera. Sacarle como que jugo, ¿no? a la empresa y ahorrar, sobre todo, ¿viste? Por el punto de ahorrar. Y al final todo esto pues sirve para enviar reportes no solo nacionales sino internacionales. También toda esa información puede ir a otros sistemas en donde esa información también se requiere para la toma de decisiones. Y parte de eso también lo usamos en la parte de mantenimiento de todas las máquinas. Ahí vamos viendo si el mantenimiento que le hicimos a las máquinas está dando resultado o no. Oye, estás parando cada cierto tiempo y eso me está costando, ¿no? No estoy produciendo lo suficiente, más gasto de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esta nada más fue una mención de lo que, para que tengan una imagen ustedes que van a salir, que lo que vamos a ver es solo esto, ¿no? Pero todavía hay más por si ustedes quisieran crecer en esos sistemas, ¿vale? Adelante. Vamos a iniciar con la instrumentación. Hay instrumentación también direccionada a la protección. En todas las empresas ahora está en auge la protección de las personas y no se diga de las instalaciones también. Entonces, la detección de humos y temperaturas en cuartos, ustedes lo han de haber visto en hoteles, en muchos otros lugares, se ha vuelto muy indispensable. Aquí lo tenemos en muchos lugares, es más o menos un equipo como un tablero, pero a este tablero le llegan toda una red de sensores de temperatura o de humo, y al final, bueno, este ya está muy viejito, ya ni es así, pero teníamos una computadora donde se reportan ahí, si se detecta humo en un cuarto de control en el área de molino de cemento, pues te da la señal. La gente tiene que ir ahí a ver, ¿no? Desgraciadamente a veces es reacción porque no es prevención. A lo que me refiero es que todo eso se implementó después de que tuvimos un incendio en un cuarto de control y a la hora que se reaccionó y se quiso apagar y todo, ya se había quemado gran parte. Eso costó mucho tiempo de volver a hacer todo ese sistema y costos y cuánta cosa. Entonces, con esto sí puedes prever, porque es apenas detección de humo, las personas corren hacia allá y pudieran todavía hasta con un extintor sofocar rápido, ¿no? Entonces es un tipo de instrumentación. Adelante. Ustedes les han platicado un poquito de cómo es, a lo mejor vinieron en otra visita, de cómo es el proceso del cemento, así más o menos a grandes rasgos, ¿sí? No. Bueno, nada más lo vemos rapidito. Ya les había dicho una parte, la materia prima es la piedra caliza que está en el cerro. Con maquinaria y todo se extrae, con quebradoras ahí muy especiales reduces el tamaño de las piedras hasta que queden lo más pequeña posible. Eso viene hacia acá, hacia a lo mejor cuando pasan ustedes por la carretera de acá afuera, ven un domo redondo. Ese es un patio de almacenamiento de esa piedra caliza. Entonces, de ahí se alimenta hacia un primer molino, le llamamos, porque la piedrita caliza todavía la mueles más hasta ponerla como talco. Y el producto resultante de esa molienda se le llama material crudo, así le llamamos. Ese material es ya el que se mete a un horno cementero. Por eso quería llegar ahí, porque esta instrumentación es para ese horno. El horno cementero es, uno se imagina un horno y te imaginas como en la casa de la estufa, ¿no? Algo que lo destapas y le metes al horno, así. Pero en el cemento es totalmente otra cosa. El horno cementero es un tubo, más o menos así como de este diámetro de la sala de capacitación, porque son más o menos 2 metros y medio. Pero es un tubo de 60 metros todavía. Entonces, en ese tubo está girando con maquinaria especial, lento, pero a ese tubo se le mete el material que le llamamos el crudo. No es simplemente un tubo que tú le alimentas, sino es todo un sistema ahí de proceso en donde hay
hay un edificio más grande, de hecho, cuando ustedes entraron, a lo mejor vieron los edificios más grandes, les llama precalentador porque esos edificios contienen unos conos en donde el material tú lo suministras arriba, se va precalentando y ya que llega al horno ya es lava. El horno tiene un quemador, creo que aquí había un dibujito, no, a ver, te pasas a esta, la próxima, a ver si está algo de aquí. Ah, no, estaba donde estábamos, ya me di cuenta que sí, mira, esto es un dibujo como del horno. Entonces, en un extremo del horno hay una flama y la flama se jala con ventilación todo lo largo de los 60 metros. Entonces todo esto está al rojo vivo y todo el material que entre, por decirlo así, de lo que les decía yo de los conos y precalentador que todos tenemos, hacia acá ya viene al rojo vivo y es aquí un río de lava. Esto va girando. Quise comentar todo eso para que entiendan esta instrumentación, porque esta instrumentación es una cámara termográfica que está, vamos a suponer la que tenemos ahora, y está viendo la coraza de este horno. Pero así como cuando tenemos un apuntador láser, hagan de cuenta que es un láser pero de una línea, pues la línea esa solo veríamos una rayita en colores, vamos a suponer el primer renglón de píxel. Pero ¿qué pasa si el horno está girando? Entonces haces una rayita, otra rayita, otra rayita, otra rayita, y al final es como si tú el horno lo cortaras y lo extendieras y se ve esto. Entonces esto es lo que tiene el horno, pero ya girando, ¿no? Y puedes ver qué temperaturas tiene con colores para visualizarlo más rápido. Entonces así de una primera mirada tú puedes decir cuáles son las partes más calientes, estas, ¿no? Las naranjas, las amarillas. Y si hubiera algún punto blanco quiere decir algo tiene mi horno. Porque ese horno, todo esto es un acero especial, pero aún así ni el acero especial aguantaría la temperatura que tiene adentro, que son 1500 grados. Entonces, para poder soportar esta temperatura lleva una cubierta de ladrillo refractario, como se usa en muchos otros lugares, ¿no? El refractario te evita que tengas contacto directo con esa temperatura. Si hubiera un problema con ese ladrillo refractario, que se cayó algo, le pasó lo que tú quieras, entonces la temperatura en ese punto empieza a aumentarse y lo veríamos aquí como un punto blanco, ¿no? Algo así como esto que es al revés, esto es muy frío. Esta es una escotilla de lo que existe en el horno. Siempre se ve así como un cuadrito, pero algo así veríamos en color blanco, ¿no? Entonces esta es una instrumentación muy importante para ver que todo en el horno está muy bien, ¿no? A la siguiente, por favor. Eso es lo mismo, pero ya como lo ve el operador en dos pantallas que tienen allá en la sala de control. Y como tenemos dos líneas de producción, son dos hornos, por eso veo un horno allá y otro horno acá, ¿no? Adelante. Este es un poquito para quien se imaginó el horno, cómo es dentro ese cilindro que les mencioné y cómo está el quemador arrojando la flama. Esto es durante un encendido, todavía no hay material al rojo, pero aquí sí. Aquí ya es cuando apenas se enciende el horno y se empieza a calentar. Pero aquí sí ya tenemos la lava que les comentaba y sigue el quemador arrojando ahí material, ¿no? ¿Cómo es posible traerle esta información al operador con esta instrumentación? Es una cámara especial, más bien son dos cámaras en uno. Una cámara que ve la parte física, que sería como una cualquiera, que estás viendo la foto, estás viendo lo físico, y otra más que es esta azul, que es una termografía. En una PC ya se ve con termografía también las temperaturas de donde está más caliente. Obviamente la parte más caliente aquí es la de la flama principal, que está totalmente viva, y lo demás es el material. Entonces es otra instrumentación, si ustedes quieren, ya más sofisticada, pero al final es medir la temperatura
con este principio de termografía, una cámara termográfica. No es nuestro caso ahorita, esto no es parte de la instrumentación, pero sí de lo otro que comentaron ustedes, que es su materia, el control. No sé si en alguna parte de esa materia les mencionaron los famosos PLCs. Sí. De hecho, en la cátedra que estamos haciendo implica programar un PLC pequeñito, ¿no? Algo así, ¿no? Prácticas. Bueno, ya no me voy a detener tanto ahí. Básicamente los PLCs se utilizan en las empresas para controlar procesos secuenciales. Esto es, por ejemplo, un proceso donde tú necesitas arrancar un motor y es la primera banda, y ya que entró la primera banda, entonces metes la segunda y luego abres con puertas y entonces empieza a pasar el material. En fin, todo eso que es como un procesito y una secuencia, tú lo puedes programar en los PLCs. Existen diferentes tipos ya de lenguajes que hay en el mercado, y al final logramos ese control. Todo lo que pasa aquí en la pantalla sería muy difícil que lo entendiera el operador, entonces todas las marcas de PLCs han creado sus propios, les llamamos HMI, pero en sí es una interfase hombre-máquina y son pantallas ya donde con mímicos dibujas los procesos, y ahí el operador es más fácil que se dé cuenta que si el dibujito está en verde, entonces está trabajando, y si el dibujito está en blanco, está parado. Es más fácil interactuar. Ahora sí vamos a ver ya la instrumentación totalmente hasta el nivel más bajo. Esto es un ducto de agua que traemos desde el manantial de Ojo de Agua, y ese es el que nos suministra el consumo de agua completamente hasta la planta. No somos como una empresa, a lo mejor yo creo la cervecera, que utiliza mucho consumo de agua. Aquí básicamente el agua no la necesitamos ni siquiera para el producto, más que para enfriar. Todas las máquinas, casi la mayoría, tienen enfriamiento con agua. Entonces por eso necesitamos el agua. Esa agua nos la cobran y hay que medirla. Entonces esta instrumentación es un flujómetro. Hay varios tipos de flujómetros, creo que ahorita viene ahí otros más, pero hay algunos que tendrían que ir aquí con una brida, y la brida se le llama ese principio que son flujómetros magnéticos, porque en esa brida tienen sensores y el fluido interactúa con los sensores magnéticos y te da una indicación de flujo. Pero pero ¿qué implica? Que si tú quieres hacer algo bridado acá, tienes que cortarle el tubo, calcularle las bridas, soldarle otras bridas, y bueno, es todo un problemón, ¿no? Eso es parte de lo que a lo mejor ustedes como mecánicos van a tener que estar interactuando, ¿no? Con muchas tuberías, con muchas cosas de ensambles mecánicos. Por eso lo compramos así, porque es una tecnología en la cual solo se necesita hacer un hoyo, le haces el adaptador, y en el hoyo metes o incrustas un sensor con presión. Este transmisor es un transmisor de presión diferencial, y entonces con presión diferencial más temperatura, tiene un sensor de temperatura acá, hace unos cálculos de velocidad del fluido, y al final determina cuánto flujo está pasando por acá en metros cúbicos, por hora, por segundo, por unidad. Entonces ese es un tipo de flujómetro. Vamos adelante. Estos son otros tipos de flujómetros. Estos tubos que se ven así medio raros es otro tipo para medir flujo, pero le llaman que es flujo másico. Si el fluido no fuera como nosotros, que es agua, y el agüita pues hasta viene limpia del manantial, sino que estuvieran midiendo cosas así con grumos, con sólidos, ya no se puede usar el mismo principio de medición magnético. Entonces tienes que usar algo que vea masa, porque van a venir cosas ahí másicas y fluidos, o sea, todo combinado. Para eso se utilizan esos flujómetros. Esta es la instrumentación que se usa y se le llama, no sé si lo puse acá, bueno, no está en ningún lado, pero se les llama medidores de flujo másico por el principio de Coriolis. ¿Qué es ese principio?
aquí en esta pancita que se ve, son algunos tienen como una espiral, algunos otros nada más es así como una pancita, pero al final ese ducto por donde va a pasar el fluido lo hacen vibrar a una frecuencia conocida. Y el principio de Coriolis es que cuando tú le metas un fluido a ese tubo, ese fluido va a oponerse a la frecuencia natural con la que está oscilando el tubo, y entonces ellos calculan qué tanto se afectó la frecuencia cuando era estable a cuando entró el fluido, y de ahí determinan el flujo del fluido, ¿no? Para hacer la redundancia. No quiero entrar en detalles, es nada más otro tipo de instrumentación de flujo, ¿no? Adelante. Si nosotros necesitáramos, como les dije, medir ahora presión, entonces necesitamos lo que es un transmisor de presión. Y hay muchos tipos, por ejemplo, estos que están aquí en el sistema tienen dos agujeros porque son presión diferencial. Esto es, si tú quieres ver cuánta presión hay de un lado de un tubo con respecto a la presión del otro lado del tubo, entonces esas dos señales las metes acá y él te saca la diferencia. Esto ustedes que son mecánicos lo van a ver mucho en filtros, por ejemplo, llámese filtro de aceite, filtro de agua, filtro de lo que quieras, pero que tiene un fluido. Una forma de ver que el filtro ya está sucio es midiendo la presión diferencial en un extremo antes o más bien donde le llega el fluido al filtro, y la presión después del filtro. Cuando el filtro está limpio, las presiones casi son iguales. Lo que entra y lo que sale tienen la misma presión, pero en la medida en la que el filtro se va ensuciando, entonces le cuesta más trabajo al fluido penetrar el filtro, y entonces la presión de entrada se vuelve más alta que la presión de salida. Entonces en la indicación empieza a indicarte ya no cero, ¿no? Sino ahora sí se va para un lado, y ahí te das cuenta. Lo usa mucho en la maquinaria para determinar cuando un filtro está tapado ya. Entonces eso les va a ayudar también a ustedes. Adelante. Perdón, antes de que... Bueno, aquí está, ese nos va a ayudar. Pásale. No nada más hay presión diferencial, sino a veces nos interesa ver la presión del aire, la presión de un tanque, la presión de un fluido, pero nada más tenemos un solo punto. Entonces, este tipo de instrumentación la hay para ustedes también, que a lo mejor en las máquinas que van a trabajar pudiera no haber algo eléctrico. Existe la instrumentación que no tiene electrónica, o sea, puedes tú comprar, perdón, mecánica, ¿no? Pudiéramos llamarle así, o sea, son indicadores que tienen algún principio. En este caso ya lo han de haber visto como un indicador de presión. Por dentro tiene una especie de tubo que a la hora que hace presión se mueve, y la agujita entonces también se mueve, ¿no? Es así como un principio mecánico totalmente, pero así funcionan los manómetros, ya en escalas de presiones diferentes, ¿no? Este es un tipo de instrumentación que no necesita cables ni electrónica ni nada, y este sería el electrónico, en el cual ahora sí, aquí adentro tiene un sensor electrónico, y esa señal va a una tarjeta electrónica y hasta nos presenta el número, ¿no? Con un display digital. Eso sería un transmisor de presión manométrico. Entonces la otra era presión diferencial y este es presión manométrico, nada más es una presión en un punto. Otro tipo de instrumentación que manejamos acá en las cementeras son como alimentamos piedras, materiales como tierras, aditivos como escorias, arcilla. Cuanto se les ocurra que son materiales que se usan en la producción del cemento, pues necesitas algo con que medir esos materiales, ¿no? Entonces para eso se usan, como es transporte,
No es lo mismo una báscula estática que tú llegas y pones el material sobre de ella, mides cuánto pesa y luego eso lo pones en otro lado. Como aquí es algo continuo, se usa esto que se llama, en una banda transportadora se le adapta un sistema de pesaje y por eso se le llama báscula en banda. Aquí los sensores electrónicos son, a lo mejor los han oído, son celdas de carga. La celda de carga convierte el peso sobre de ellas en una señal electrónica. Y ya con electrónica podemos trabajarla y todo para determinar cuánto peso es esa señal electrónica. Entonces, no recuerdo si aquí está la fórmula, pero básicamente es multiplicando peso por la velocidad de la banda, llegamos despejando y todo, a decir cuántas toneladas hora, esa es nuestra unidad aquí, cuántas toneladas hora están pasando por la báscula y te da la electrónica, cuánto. Para mantener esto hay que calibrarlas en ciertos periodos, hay que comprobar que realmente lo que está diciendo la báscula es lo que está, entonces tú puedes sacar en la salida de las básculas hacer pesadas con camiones, etc. Y comprobar que realmente lo que dijo la báscula que pasó es lo que realmente le cayó al camión. Entonces, si hay un error, uno puede ir ajustando ese error en la electrónica. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? La parte mecánica es importante para ustedes. Nosotros vemos hasta acá, hasta el motor que mueve la banda, pero aparte de la banda, esto lo ven los mecánicos, que es el motor y reductor. Son dos elementos que nos dan el movimiento, pero este reductor es una parte importante porque convierte la velocidad del motor en una velocidad un poco más lenta y con más torque. Y el acoplamiento de este reductor hacia el rol motriz es también trabajo de los mecánicos. Estar viendo cómo vas a adaptar una polea con este motor, que si va a ser una cadena, que si van a ser bandas. Yo creo que eso ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pues todo eso es de nuestros amigos los mecánicos. Mantener todos los roles de aquí, toda la estructura de la báscula, también es trabajo de ellos. Cambiar la banda en la báscula. Eso lo dan nuestros compañeros de mecánicos. Hay otro tipo de básculas en las cuales no es posible poner unas bandas, y esto es una instrumentación muy especial. Tenemos que la salida del material del horno, más o menos, algunas veces hasta sale todavía el rojo vivo, y es ya la materia prima del cemento, que se llama clinker. Ese material clinker es un material ya así como el color del cemento, que es ese gris así medio, a veces verdoso, a veces así como pálido. Pero todo eso que sale del horno sale caliente, aunque el horno tiene una fase donde se enfría ese material, no sale tan frío, sale más o menos por mucho entre 100 en el mejor de los casos y como 200 grados a veces. Entonces, transportar ese material que está saliendo del horno hacia el silo donde se almacena el clinker, se usan unos transportadores de metal. Esos como les dan problema a los amigos mecánicos, porque sí, es puro metal moviéndose, ¿no? Con rodajas, con otro motor, con acoplamiento, un reductor, pero como está en subida y todo caliente y todo, sufre mucho desgaste. ¿Cómo podrías tú medir cuántas toneladas de clinker están subiendo por ese transportador? O sea, está difícil la aplicación. Entonces a alguien se le ocurrió esto. Es delicado porque implica toda una cuestión administrativa atrás de una fuente radiactiva, pero se usan y son eficientes. Entonces, es una fuente radiactiva que se pone se hace incidir la radiación sobre el transportador. Son cangilones o recipientes así que van en hilera, y se ocupa este principio. Si yo llevo vacío el cangilón y le hago irradiar energía, voy a obtener casi todo el paso de energía hacia un sensor que es el que está aquí abajo.
Pero a la medida en que venga material, cuando yo le irradio energía, ahora ya no voy a tener lo mismo. Entonces esa variación de energía es la que utilizan ya con electrónica y puedes tú saber otra vez cuántas toneladas por hora están pasando ahí. ¿Okay? ¿Y ese sistema no es peligroso? ¿No tiene sus riesgos en el material o al humano por lo que es radiación? Sí, pero qué bueno que lo comentas porque tendríamos que aclararlo también. A nosotros nos pasó también con la gente y parece que ahorita que lo aclare ya se abre más el panorama. Número uno, hablamos de una fuente radiactiva. En este caso teníamos cesio 127. Cuando te hablen de una fuente radiactiva, tú obviamente hay que ir a un curso, pero tienes que saber, hay diferentes tipos de radiaciones. Entonces, hay unos materiales radiactivos que emiten ondas alfa, hay otros que emiten ondas beta, hay otros que gamma. Hay también los rayos X, que es considerado como radiación ionizante. Ahorita les explico qué anda. Pero bueno, la peligrosa radiación es entre más grandes sean las partículas que se irradian. Y la alfa es muy peligrosa porque los tamaños de radiación son del tamaño más grande y pueden alcanzar el tamaño de un átomo y pueden chocar con átomos y entonces colisionar y hacer ahí cosas a nivel atómico. La del medio, la beta, a lo mejor es más pequeña, pero casi no se producen ni la alfa ni la beta así industrialmente. Se usa mucho la radiación gamma y los rayos X. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas la radiación que producen que pueden atravesar un átomo sin destruirle, ¿no? Entonces no tienen tanto poder para poder transformar un átomo. Y a nivel industrial, es la otra cosa que quería llegar, por lo que me comentaste el peligro. A nivel industrial son fuentes, digámoslo así, de potencias muy básicas, muy reducidas, porque no necesitas más. Con decirte una comparación para que te des una idea, la fuente radiactiva con la que nos toman una radiografía sería como 10 veces más potente que la fuente radiactiva que se usa en las cosas industriales. Entonces, si cuando vas y te toman la radiografía de lo que sea, pues nada más así, hasta eso es un instante, ¿no? Para imprimir nada más la placa. O sea, hay un obturador que hace como las cámaras, ¿no? Nada más hace así, pero rapidísimo. Y ya con esa radiación se impregnó, te atravesó y ni cuenta te diste. No pasó nada finalmente. Esto es menos potente y por lo tanto también no tiene tanta repercusión. Ahora, lo otro que quería aclarar con ustedes, porque a lo mejor ustedes también tienen erróneo el concepto, que también lo tuve, es cualquier cosa que irradies con una fuente radiactiva, sea alfa, beta, gamma, un rayo X o lo que sea, todo eso que irradias no se contamina. Se hace cuenta que es como una luz de tu lámpara, que sí puedes ver un láser. Y tú agarro y prendo un láser y lo pongo así en tu camisa y luego lo direcciono a otro lado. Nada de lo que el láser produjo se quedó contaminado en tu camisa. Simplemente pasaste por ahí, ¿no? Es lo mismo que sucede en las radiaciones. Cuando tú hagas radiar material con esto, simplemente es como estarle alumbrando, pero no se contamina el material. Ahora les explico qué sí es contaminación. La contaminación es que alguien, aquí donde está y donde vive la fuente radiactiva, lo destroce, abra, saque la fuente radiactiva. Por ejemplo, hay fuentes que vienen en forma de sólidos, de polvo, de líquidos, de gases inclusive, pero todo viene hermético. Si alguien llega a abrirlo y a dejarlo al exterior, si es polvo, y ya sabes que el polvo vuela, y alguien pasa y lo respira, eso sí, ya se contaminó, es decir, la fuente radiactiva, la parte radiactiva del material, ya lo tiene en su cuerpo. Entonces, si fuera un líquido y lo ingieres, ya lo contaminas. Si fuera un gas y lo respiras, lo radiactivo,
Por eso cuando se oían los accidentes de que una nube radiactiva se escapó y tal, y va avanzando y todo eso, sí es peligroso porque también es en forma de gas y la gente le puede absorber, ¿no? Pero es ya el material que se salió totalmente del control, ¿no? Entonces, para que entiendan los conceptos. ¿Okay? En todos estos procesos, como hay combustión, producimos gases. Y inclusive a nivel costos, tú necesitas hacer que esa combustión sea lo más eficiente. ¿Por qué? Porque una combustión eficiente te ahorra dinero. Una combustión deficiente es como en los coches, los que sacan humo, dicen, no, está quemando gasolina. Además, quiere decir, le va a costar más porque está gastando más gasolina. Entonces, en el cemento, la flama que estamos produciendo en el horno, tú debes controlar que haya la combinación lo más perfecta posible entre oxígeno y combustible. Y eso se logra midiendo los gases que produces. Para eso está la instrumentación de los gases. Tú necesitas unos equipos para poder extraer el gas en el horno, lo filtras para que no traiga polvo, agua y todo, y luego se lo metes a los analizadores y los analizadores te indican. En este caso, para proceso, para el control del horno, solo se utilizan estos gases, que es el oxígeno, el monóxido de carbono y estos que se llaman NOx. ¿Por qué? Porque es una suma de dos. Los NO, que es óxido nítrico, y el N2O, que es óxido nitroso. Pero de cualquier manera se miden y cada uno nos indica, por ejemplo, si no tienes suficiente oxígeno en la combustión, se eleva. El CO es ese humo negro que vimos, es un CO2. Pero esto se eleva y quiere decir, no tengo buena conducción, dale más oxígeno, entonces el operador debe de aumentarle al ventilador que mete aire más velocidad y se empieza a bajar. Y este otro gas le sirve porque tiene una característica bien importante para ellos. Se adelanta como media hora a un cambio térmico. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Que media hora antes de que se caliente el horno, este gas se fue subiendo. Es decir, la producción de óxidos de nitrógeno se adelantan a un cambio físico de temperatura en un equipo. Entonces, con ese ya ven que se les va subiendo y le bajan combustible porque se me va a calentar el horno. Son cosas ahí chistosas del proceso que han encontrado a lo largo de los años de operación de las plantas. Como tenemos también muchas tolvas, muchos recipientes, necesitamos medir los niveles en los recipientes. Entonces hay dos formas. O lo quieres medir continuo, es decir, cuánto llevo en la tolva desde un 0%, 5, 10, 15, irlo viendo continuo. O hay otra forma que es como esto, que nada más son sensores de un punto. Entonces te interesa medir cuando tengo nivel bajo y nivel alto. Esta instrumentación utiliza un principio así como el principio de un capacitor que usamos en electrónica. Y funciona. El mismo material es como el capacitor está formado por dos placas conductoras y en medio de él hay un dieléctrico. A veces es aire, a veces es un electrolito, a veces es papel. Hay muchos tipos de capacitores. En este caso, las dos placas, una es la sonda y la otra placa es el metal de todo el recipiente. El electrolito o el dieléctrico que te va a dar la diferencia de capacitancia es el material. Pues cuando este material logra tocar ese punto, se afecta la capacitancia y lo detecta en la electrónica y te dice nivel bajo o nivel alto. Estos solamente son sensores, les decía, de punto alto y punto bajo. Si quieres un medidor para estar viendo qué tanto por ciento tengo aquí, sería un medidor continuo y para eso hay varios principios. Hay unos que miden con ultrasonido, otros que miden ya con ondas así como del radar, como microondas para penetrar más, y hay otros que usan una onda guiada, se llama. Haz de cuenta que es
un cable que se amarra desde el fondo hasta el transmisor, y en la medida en que el material va cubriendo el cable, una variable de capacitancia se altera, y entonces puede ir midiendo la electrónica poco a poco cuánto va subiendo el valor de nivel del estilo. Este es un tipo de instrumentación para poder ver en las máquinas. Eso a lo mejor les va a tocar mucho a ustedes. Por ejemplo, no sé si todavía exista, hace muchos años estaba un torno que le llamamos un torno numérico, algo así, en uno de los talleres de la mecánica. Ese, de bandas. la verdad yo nunca lo vi, pero nada más decían, no, que es un torno de control numérico. Le decían control numérico porque realmente tenía una programación ahí media arcaica, ¿no? Con cosas de programación. Pero al final, todos los movimientos, y esto hace posible que también los robots y todo eso funcionen, gracias a esto, a los sensores. Hay tan pequeñitos así como para detectar un movimiento de una pieza pequeñita, pero detectan algunos de ellos metal, algunos de ellos no metales, como la madera, el plástico, y los principios son distintos. Hay principios que usan algo aquí magnético para detectar metales, algo capacitivo para detectar no metales, y estos, por ejemplo, ultrasónicos, estos mandan una señal y aprovechan el eco. A donde pega y regresa, te dice hay tanta distancia de lo que estás poniendo al frente de mí y donde yo estoy. O a veces no te interesa saber esa distancia, sino solo te interesa, ¿hay o no hay objeto? Entonces se calibra para que cuando rebote exista un contacto que cierra el mismo y te dice, ¿hay objeto o no hay objeto? Y si te interesa la distancia, también hay unos tan potentes con un láser que te puede decir qué distancia hay a donde está rebotando el láser desde aquí. Inclusive ya hasta Fluke sacó medidores, distanciómetros le llaman. Entonces tú ya necesitas el flexómetro ese que antes agarrabas y ponías desde allá, si hay alguien que te lo agarrara desde allá y aquí estás a ver cuánto. Ya con ese lo pones y desde aquí hasta donde rebota sabes cuánto tiene de metros. Entonces eso a lo mejor también ustedes lo van a usar. Y entonces, platiquen un poquito para que los pueda también orientar sobre qué es lo que están haciendo y así me den una idea, ¿no? Bueno, el proyecto como tal es hacer una página web con la información que tenemos de la instrumentación y control en el área de mecánica, más dirigida a procesos. En este caso, estamos ocupando como herramienta lo que es el Visio, que es un programa de la paquetería de Office, en el cual se hacen diagramas. Son muy básicos, es hecho sensores y ultrasonidos de temperatura, se aparecen ahí. Y lo estamos cargando en una página web. Lo que estamos haciendo en la página web es sacar la mejor información que tengamos de nuestro entorno para poder darla a conocer a nuestros compañeros mediante información, videos, en este caso en entrevistas. Desarrollamos una aplicación tanto web como de celular. En ese caso son herramientas que tenemos nosotros para aprender lo más habitual a la industria, porque nosotros en la escuela como mecánicos no tenemos muchas aplicaciones útiles, más que nada no sabemos lo que es un